Tenían servicios paralelos que les armaban carpetazos, dice. El ex espía habló en una entrevista con el diario La Nación, en su primera entrevista desde que llegó al país. Habló con respecto al tema de Nisman y bueno, la polémica y lo que ya se venía diciendo con relación a este hecho que terminó con la vida del fiscal y que se sigue todavía en etapa investigativa y sin conclusiones ciertas, ¿no? Y él lo que hace con sus declaraciones es echar más leña al fuego respecto de la hipótesis de un homicidio. Bueno, aquí la nota del diario La Nación describe cuál es el clima y cuál es el entorno de el momento del acercamiento a este hombre que, claro, para un periodista es un testimonio muy relevante y obviamente nos obliga a describir cuál es la escena, el ámbito en el que nos vamos a entrevistar con una persona así. Se encuentra en un bar de la calle Echeverría, en Belgrano, se sienta en la mesita del fondo, jeans, zapatos, campera deportiva. Claro, uno se espera. ¿Qué imagen tienen ustedes de un espía? No sé. Uno fantasea con los espías por las películas de Hollywood, pero ¿cómo es un espía local? Bueno, acá está descrito de esa manera en la nota que se publica en el diario La Nación. Parece un hombre común, no identificable, pero para muchos es el ex agente más temido por los jueces, los políticos y los empresarios. Su rostro luce casi como ese identikit que están viendo ahí, esa foto que están viendo ahí, bueno. Así luce el rostro de Estiuso hoy en día. Durante los años de relación con el matrimonio Kirchner se mantuvo en buenos términos. El expresidente había presentado a Estiuso y a Nisman para que trabajaran codo a codo, aunque el ex agente ahora lo niega. Una serie de escándalos relacionados con Cristina en 2014 le valieron la acusación de que era él quien filtraba la información y eso le costó su pase a retiro. Lamentó la muerte de Nisman, aunque cree que el desenlace final del fiscal era inevitable. Esto es tremendo, ¿eh? Escuchen esto de vuelta. Lamento la muerte de Nisman, aunque el desenlace final del fiscal era inevitable. En las escuchas que tenía como evidencia involucraba al gobierno. Las acusaciones contra el kirchnerismo son parte de la estrategia judicial que prepara. Y eso es lo que aparentemente va a decir ante la justicia cuando sea convocado nuevamente para ampliar su declaración con relación a estos dichos. Porque hay que fundar, cuando uno dice semejante afirmación como a Nisman lo mataron, hay que fundar esta acusación, hay que fundar esta afirmación y él tendrá que presentar pruebas al respecto de todo esto que está diciendo. Volví después del cumpleaños de Cristina, dijo. Estuve en Estados Unidos con asilo por todas las amenazas que recibimos, tanto yo como mi familia. Amenazas de muerte del gobierno anterior. La periodista le pregunta, ¿a qué se dedica ahora? ¿Qué hace? Trabajo en mi empresa. Ajá, tiene empresa. Que tengo desde el 97 y en la que siempre trabajé. ¿Se puede dejar de ser servicio? No, es una profesión que nunca se abandona. ¿Qué opina de la causa AMIA?, le pregunta. Que las cosas no se hicieron bien. Fíjese que en todos los países del mundo en los que hubo ataques terroristas, la situación se manejó de otra manera. Acá nunca se pudo esclarecer nada, porque los gobiernos siempre trataron de tapar las cosas y sobornar a los jueces y presionar a funcionarios. ¿Qué le parece el memorándum de entendimiento con Irán? ¿Se acuerdan? Este memorándum tan polémico del gobierno anterior, que era supuestamente para allanar el camino y poder tomarle declaración a los funcionarios iraníes que estarían implicados en el atentado al AMIA. Él dice, el gobierno anterior quiso hacer creer que los iraníes no tuvieron nada que ver, que la culpa recae en los sirios. ¿No le parece raro que Timerman haya negociado este memorándum en Alepo, en Siria, en donde los sirios supuestamente solo auspiciaron el encuentro? ¿Qué le pasó a Alberto Nisman? Acá viene la pregunta. Lo mataron, afirma categóricamente Estiuso. Yo podría haber terminado como él, dijo. Hubo persecución, lo amenazaron muchas veces, tanto a él como a mí. Amenazaron a su familia, a mi familia. ¿Y por qué siguió adelante entonces Nisman? Claro, es la pregunta obligada. Porque era su trabajo
y porque el no seguir adelante no implicara que viviera. En las escuchas que tenía como evidencia, involucraba al gobierno de una forma u otra, y habría sido lo mismo. Él, antes de denunciarlo, ya lo había comentado con algunos periodistas, se sabía. ¿Y usted por qué se salvó?, le pregunta la periodista. Porque no pudieron encontrarme, porque me fui a tiempo. Es decir, que el gobierno de Cristina es el que lo mandó a matar, está diciendo usted. Y sí, dice él. ¿Sospecha de la figura de Lagomarsino? Yo sospecho de todos, dice el espía. Usted fue el último al que llamó Nisman, pero nunca lo atendió. ¿Por qué? Porque no escuché el teléfono, estaba en vibrador. Nisman y Arroyo Salgado fueron aliados de Cristina. Sin ir más lejos, Arroyo Salgado fue quien le sacó la bombacha a la hija de Herrera de Noble, le dice la periodista. ¿Qué pasó en esa relación? Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Ellos cumplían con su trabajo, dice el espía. Yo también he sacado peines de casas para tratar de identificar a los hijos de desaparecidos. ¿Ah, qué tal? Alberto era una persona muy inteligente, muy bueno en lo que hacía. Él investigó lo que pidieron, encontró evidencias contra el gobierno y las hizo públicas. ¿Cree que va a esclarecer la muerte de Nisman?, le pregunta la periodista. Creo que en algún momento se va a saber. Alberto, fíjense cómo habla, ¿no? Con qué familiaridad habla respecto de Nisman, porque lo trata por el nombre de pila, cuando todos normalmente hablamos del fiscal Nisman. Él no, él habla de Alberto. Lo que no sabemos si es una estrategia para demostrar que ha tenido algún grado de amistad, de acercamiento personal, o es que verdaderamente lo tenía. De hecho, la prueba está en el último llamado que hizo Nisman, que lo hace Estiuso. Ahora no sabemos si era para acusarlo o para pedirle ayuda. A Alberto le aplicaron el relato después de fallecido. Trataron de desmerecer todo lo que estaba haciendo. Ahora que ya no están en el poder, el relato se cae. Se decía que ustedes les armaban los carpetazos a Néstor y a Cristina en contra de los opositores. Eso es mentira, dice. Yo no armaba ningún carpetazo. Yo no entiendo de política. Yo hacía otras cosas. Me ocupaba de cosas exteriores, de inteligencia, de contrainteligencia, de terrorismo. Los Kirchner no utilizaban la CIDE porque tenían sus servicios paralelos con gente que investigaba para ellos y les armaba sus propios carpetazos. ¿Y quién estaba a cargo de ese servicio de inteligencia paralelo?, le pregunta la periodista. Lógico. Lo declararé cuando me cite la justicia. Ajá. ¿Oscar Parrilli? Parrilli es un payaso, no podía manejar nada. ¿Conoció a Néstor y a Cristina?, le pregunta. A ella la vi una sola vez, a él nunca lo conocí. Las escuchas pasarán de nuevo a la AFI. ¿Qué opina de eso? ¿Vieron la estrategia que hubo? Hubo una especie de polémica cuando Macri desarticula el organismo que se había conformado para manejar el tema de las escuchas telefónicas, que era un organismo judicial, y ahora vuelve a pasar a manos de la policía, razón por la cual hay muchos cuestionamientos en torno de ese tema. Y bueno, a propósito de eso, la periodista de manera muy atinada le pregunta a un espía qué opina. Porque claro, el tema es que vuelven a pasar a manos de los Estiuso, digamos, las comunicaciones. Y eso es lo que dice la nota periodística. ¿Qué opina de eso? Que es lo mismo, no es un agujero negro como dicen todos. El sistema funciona así. Hay una central que graba las conversaciones, las pinchaduras que se piden por orden de la justicia a las compañías telefónicas, que las desvían a la OJ. ¿Qué es la OJ? La Oficina de Interceptaciones. Bueno, una nota realmente muy interesante que nos hace conocer el perfil de este hombre que en su momento fue uno de los hombres más buscados también. Estiuso, el superespía, Jaime, habló de todo, pero lo más contundente